Pedimos consuelo y fortaleza para los dolientes. Dios consuele las familias que están en luto realmente. Oramos por los que están muriendo. Que Adonai tenga misericordia de sus almas. Bendito sea Hashem.
Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. Bendito sea el nombre, que es sobre todo nombre. Apocalipsis 14, versículo 6, dice esta palabra: y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, oiga, el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza, lengua y pueblo. Y decían a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si otro ángel, un segundo ángel diciendo: ha caído Babilonia, la grande, y todas las naciones
habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad, del vino de su fornicación. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, o en la copa, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tiene descanso ni de día ni de noche todos los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. He aquí que aquí está la paciencia. En medio de toda esa angustia, aquí está la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Oí una voz que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueran en el Señor, dentro del Señor. Sí, dice el Espíritu. Sí, dice el Espíritu, sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. El día de ayer murió una señora, una hermana, una anciana, y pedimos oración por su familia. Hoy se murió un pastor, amigo mío, que lo conocí hace como 30 años. Pastoreaba en San Miguel, antes había pastoreado en Morazán, y últimamente, y antes también pastoreó en un lugar que se llama El Tinteral, en Santana, en el departamento. El hermano Ambrosio ha partido a la presencia del Señor, ha coronado su carrera con gozo, con alegría, termina sus días en victoria, le espera la corona incorruptible de gloria, no solo a él, sino a todos aquellos que creen en su venida. Es menester conocer si hay vida después de la muerte, si en realidad existe. La gente habla un montón de cosas. Todas las culturas antiguas creían que sus dioses habían venido de las estrellas y que cuando murieran iba a ir a de ellos. Y casi toda la gente cree que unos van a ir al paraíso de los nórdicos, otros al del Buda, otros al de los hindúes, otros al de los musulmanes. Pero realmente hay un solo Dios, uno solo, tiene nombre, Ya, Baruch Hashem, el Eloh Israel, creador de los cielos y de la tierra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai o Israel. Nuestro Elohim o nuestro Dios, uno es. Un solo Dios. Así que, si nos va a tocar partir de esta tierra, o a ustedes, adelante, o a otros, deben de ver si están a cuentas con el Eterno. Sabemos que por obras nadie se va a salvar. Sin embargo, los galardones son por obras. La salvación es un regalo mediante la fe en su sangre, en la sangre derramada. Los que creemos que la Biblia o la Tanakh es el santo libro, sabemos que el Eterno es uno y no es hombre, y es espíritu, no tiene limitantes humanos ni forma humana. Solo él sabe cómo es él, nadie lo ha visto jamás. Tenemos ideas de él por lo que hemos visto
lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Pero habrán algunos que no creerán en la Biblia, que dirán que es un libro de mitos o de fábulas judaicas. Y luego los cristianos, judeocristianos, que son fábulas judeocristianas. Bueno, pero es bien complicado. Me pusieron tizón en la boca. Es bien complicado no estar seguro de la eternidad. Este es un tema de vida o muerte, no es un tema sencillo. Este es un tema crucial en la vida. Los faraones egipcios se mandaban a embalsamar, preparaban sus lugares de sepultura, y preocupados que al otro lado los iba a recibir un dios egipcio, les iba a probar el corazón, y depende cómo estaba la balanza, iban a ser llevados al otro lado, a una vida nueva. Los mayas, los aztecas, toda la gente esta creía en una vida después de la muerte. Todas las culturas antiguas creían y adoraban a dioses, que no son dioses, y todos creían en una vida después de la muerte. Entonces era un problema para ellos saber que iban a morir y no iban a ser recibidos al otro lado vivos. Algunos, que no sé cómo se llaman, agnósticos, ateos, ¿no?, que creen que se mueren aquí y ya no hay nada más al otro lado. Qué trágica, es como un gusano. Muere y no tiene ningún proyecto de vida. En el caso mío, yo no quiero forzar a nadie a que crea como yo. Yo solo hablo, pero sé personalmente que hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sé? Hace años, cuando estaba más joven, tuve una experiencia de muerte que no sé si me fui al otro lado o regresé, pero estuve en un estado de muerte y regresé. Pero yo de niño he leído la escritura y creo en la resurrección de los muertos, pero qué complicado es vivir una vida vacía, sin fe, sin saber a dónde irá. Yo antes tomaba en broma eso del Seol o del Hades, del infierno. Cuando me decían que me iba a ir al infierno, decía, vamos a ir a oír rock todos allá. No hay problema, todos vamos a ir a oír rock. Y lo decía en forma de burlesca, pero realmente sabemos que si existe el Eterno. Aquí el tema no es si existe algún lugar de tormento o un lugar de reposo. El tema es si en verdad existe Dios. Ya que nadie lo ha visto jamás. Y todo ser humano creyeron que alguien más grande existía en el otro lado, en la eternidad. Que todo este universo no fue creado de una explosión llamada el Big Bang. Y le han puesto millones y millones de años. Y los hombres tienen como 50 años y creen que saben de millones y millones de años. Y aquí el tema es si en verdad existe el Eterno, si Elohim existe. El Eloh Israel. En hebreo se reveló su nombre. Y no es comparado con ningún dios. Que los dioses de las naciones son ídolos, demonios. Aquí es un debate entre vida y muerte. No solo entre duda y fe, sino ¿qué hay al otro lado? ¿Quién fue y regresó? ¿Quién fue al abismo y subió?
el mundo del espíritu, demonios y ángeles, son seres reales para aquellos que hemos visto el mundo espiritual. Tendríamos que estar locos, vamos a hacer una evaluación psicológica, estoy loco. Pero las cosas que están escritas en el libro son complicadas para la mente humana, no las puede entender. Por eso que en la Escritura te dice que el que se acerca a Dios crea que existe y que Él es galardonador de los que le sirven. Y el Eloj Israel, el Abacadosh, se ha vivido por años. El pueblo de Israel tiene una historia de casi 4000 años desde Abraham. Y a Abraham se le reveló el Padre, habló con él. Le habló de una descendencia que seguiría al Eterno, al Altísimo. También se encontró con un hombre misterioso en la Escritura llamado Melquisedec. Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura en el libro de Bereshit 14, en la búsqueda del Señor. Yo le he hecho sin religión, que la religión te moldea el cerebro a que penses lo que los hombres crean. La mayoría de religiones, incluyendo el cristianismo paganizado y aún el judaísmo esotérico, tienen una mezcolanza de culturas de las naciones y del paganismo. Pero estar acá, donde yo no creo que ningún santo de palo o de madera tenga ningún poder, y al ver todo esto, saber que nos estamos jugando nuestra experiencia, si en verdad existe o no existe el Eterno, cómo poder comprobar su existencia, si la única información, gracias al Señor por el libro santo, que lo han traducido a todos los idiomas. En el caso mío, yo he tratado de buscar siempre la raíz, por eso leo un poco hebreo, porque el libro fue revelado en hebreo, en hibrit. Y el Eloj Israel, él no se llama Deus, o Zeus, o Dios, él es Elohim. Y es uno, Ejad. Solo es uno. Creador de los cielos y la tierra. En el libro de Génesis 1:1, no crean ustedes que es un lenguaje teológico, para ver si usted está de acuerdo o no. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no te está preguntando si está de acuerdo, o yo creo que lo hizo, no. En hebreo se dice así, Bereshit, Bara, Elohim, Be'ed Hashamaim, Be'ed Ares. En el principio creó, así es un imperativo, creó. Y aparecen dos letras juntas que se dicen et, que no está traducido en ningún idioma. En hebreo se dice et, para hacer una referencia a la primera letra del hebreo y a la primera, que es Aleph y Tau, que lo tradujeron mal a Alfa y Omega. Esa palabra, esas dos letras, se dice et, es la aseveración del Eterno, cuando Él hace algo. Creó et, los cielos, et, y la tierra, et. O sea, Aleph y Tau, la primera y la última letra del hebreo, dice, creó Elohim los cielos y la tierra, y Beares, y la tierra. No como la versión de la Reina Valera que dice que estaba desordenada y vacía, y hasta de ahí dijeron que Satanás la había desordenado. Agarraron doctrinas de Lucifer fuera de la Escritura, y que también de la caída o del diluvio de la era y hasta dicen desde el 1:1 hay un gran margen de tiempo. Eso lo malo, dice Tohu Bapohu, era sola e informe, estaba cubierta de agua. Toda la ciencia ha demostrado que la tierra estaba bajo el agua y que del agua subsistió y subió, y luego fue en el diluvio vuelta a llenar. Toda la historia, miren, la geología, todo demuestra que la tierra estuvo bajo el agua y que hubo un gran cataclismo. Está demostrado por la historia, la ciencia y todas las culturas dicen que hubo un diluvio que arrasó con todo. Por eso tenemos petróleo,
Por eso están las capas tectónicas, los terremotos, las placas tectónicas, chocan, porque se partió la tierra, porque hubo un gran maremoto interno y las fuentes del abismo se abrieron. Ahora, creer todo esto, y en la Escritura dice que Dios se ha dado a conocer y su grandísimo poder mediante lo creado, de modo que nadie tiene excusa de ignorar que Elohim existe, que Dios existe. Porque no podemos creer, bueno, yo en lo personal no puedo creer que de una explosión salga orden y diseño. Este es un argumento y no es una teoría. Hace muchos años me invitaron a una universidad para disertar sobre un tema. Era un panel de profesionales en el país. Había un sociólogo, un licenciado en ciencias de la educación, había una antropóloga, que era la única que estaba en el país en ese tiempo, había un psiquiatra, y queríamos ver las teorías de la evolución versus la teoría de la creación. Y dijeron que querían ver el pensamiento filosófico, intelectual, académico y científico de la existencia de la creación o de la evolución. Las universidades han andado hablando cosas sobre la evolución, que son versículos de la Escritura que sacó Darwin, del Génesis 1, que de un microorganismo, de una explosión, o sea, la luz, cayó un microorganismo en el agua, se parece a las aguas de las aguas, el versículo de la Escritura. Pero empezaron a burlarse, a decir de cosas de la evolución, y yo solo observaba. Yo de este niño he creído en el Señor, en Dios, desde que estoy pequeño. Siempre pensaba al ver las estrellas que existía alguien. Sentía yo en lo personal, en mi espíritu, no sé cómo explicártelo, sentía la sensación o la presencia de que alguien estaba encima de mí y que me miraba. Y fui llevado a la lectura de la Escritura de este niño. Así como Pablo dijo a Timoteo, este niño ha salido de las Sagradas Escrituras. Muchas de las escrituras que yo hablo de memoria es la que aprendí cuando tenía menos de 10 años. Lo digo así como testimonio. Y empezaron a decir que querían oír todos los puntos de vista, hasta el religioso, dijeron. O sea que me presentaron a mí como un líder religioso. Y yo les dije que yo no era religioso ni creía en ninguna religión, porque las religiones y las filosofías eran puras de sabiondos, de hombres que creen que saben y no saben. Si todos los seres humanos, el mayor que hay de tener hoy son 100 años, es un niño. El que tenga 100 años hoy es un niño. La mayoría viene de tradiciones y culturas. Hemos venido oyendo esto de los padres, de los abuelos, de los ancestros, de tatarabuelos. Pero ¿cómo crear la existencia, saber la existencia de un creador, de un boré, se dice? Porque yo me he enfrentado con filosofías en todo el mundo y yo sigo creyendo que Él está vivo, que existe. Aparte de las experiencias en mi corta peregrinación. Y la convicción y la experiencia pesan más que cualquier palabrerío. Ahora, para que conocerlo a Él o saber si existe, es algo más que tener fe. Porque la gente puede decir, por fe, si por la fe creen que María los va a salvar, que un ídolo los va a liberar, han usado mal el concepto fe. La palabra fe en hebreo no es una acción de creer nada más. La palabra fe se dice emuná, que es una afirmación de fe obediente. Es una obediencia producto de haber escuchado la palabra de Dios. Pero ¿y si Dios no existe, cuál palabra hay? Pero si existe, entonces habla. No es sordo. No se ha cortado su mano. Si lo que sabemos de Elohim está en el libro. Y ese libro tiene una historia de 3.500 años. Más la historia de Génesis está hablando de
desde que sabemos de la prehistoria, desde antes del diluvio. O sea, no estamos hablando de algo insignificante. Estamos hablando de algo serio que tiene que ver con la vida y con la muerte. Con la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Bueno, qué bueno fuera que muerto el perro se acaba la rabia, ¿va? Que aquí te morís y aquí terminó todo. Si eso fuera así, pues no hay nada. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero si hay una eternidad porque existe el eterno, entonces esto es crucial. No es un tema tomado a la loca. Por ende, no debe ser manipulado religiosamente. Porque la religiosidad tiene teología y muchas de ellos son dogmáticos. Sencillamente opinan de Dios de algo que no saben. Y la esencia tiene que ser un encuentro personal, en vivo y en directo, para ver si lo que se dice es verdad o es mentira. Yo me desprendí de todo sistema religioso hace muchos años. Hace más de 3 décadas empecé a pensar en contra de los sistemas religiosos y no quise que me tomaran ni siquiera ser parte de ellos. Creamos una especie de escuela bíblica a fin de estudiar las raíces para ver si el Eterno, el Boré, el Oleán, el Eterno, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Omnipotente, Yahweh, Baruch Hashem, Yud Hei Bad Hei, Baruch Hashem, si en verdad existe o no. Los hombres históricos, el judío más famoso de la historia, Yeshua, él habló de Dios y dijo: Dios es uno. Y es espíritu. Nadie le ha visto jamás. Es creador de los cielos y la tierra. Ha creado lo visible y lo invisible. Y se refería a él como el Padre, el Abba Kadosh. Y si vamos a saber que ese Señor, no sé ni de qué porte es, qué altura es, el cielo es su trono y la tierra le trae de sus pies. Los pensamientos de él creemos que fueron impresos en este sagrado libro. Hay una gran diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque no tenemos un original de base del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento se ha guardado en hebreo por miles de años, y el libro internamente en hebreo está codificado matemáticamente. Tiene cosas de índole profundo, científicos, de ciencia, de tiempo, de espacio, de algo ilimitado. Y el Nuevo Testamento son predicaciones del Antiguo, pero no hemos encontrado manuscritos que daten de 2000 años atrás. Del Nuevo Testamento no lo estoy negando, pero las traducciones y las religiones trataron de manipular todo ese libro. Y le añadieron cosas. Y le quitaron cosas. Si en verdad existe el Seol, están bajo maldición, porque no le añadirás y no le quitarás al libro. El mayor regalo del conocimiento que podamos tener del Eterno es su libro. Es su libro. Desde el Bereshit hasta el Malaquí, hasta Malaquías, desde el Génesis hasta el Malaquías. Y luego tenemos la revelación de ese mismo Señor, hablando en los 4 evangelios, Yeshua como un predicador, profeta, maestro, rabí, Meshía, hablando del Padre, trayendo un lenguaje de revelación terrible, tremendo. Luego están los escritos de Lucas, Hechos y Lucas, donde empieza a hablar de la manifestación del Espíritu, moviéndose entre los hombres, de Dios mismo. Luego, pues el libro está en las cartas de Pablo, donde él habla del Mesías eterno. Las traducciones le han puesto más Cristo, 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 pero realmente es Mashiach, Mashiach, Mashiach.
Pero los griegos le empezaron a llamar Eristos, de donde viene la palabra Cristos, sacado de una traducción a posterior, después que el libro había sido escrito. Ahora bien, estamos en un dilema para los incrédulos, que aquí no solo se trata de creyentes e incrédulos, sino de conocedores y de no conocedores, de indoctos y de doctrinados, de inconstantes y de perseverantes, de hijos del Señor e hijos del diablo. Es que no hay otra palabra. Aunque a los fariseos de su tiempo el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Le digo a un grupo que estaba hablando con él, no a todos, claro. Y habla de dos reinos. Habla del mundo natural y del mundo espiritual, así palpable. Habla de los cielos, de los cielos, de los cielos. Habla de que el universo fue hecho y creado por la boca del Señor. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo. Por la palabra del Señor. Y en Escritura dice que hasta tiene música. Alababan todas las estrellas del alba, que los astros que dan giros en todas las constelaciones y todos los sistemas solares, que alababan las estrellas del alba. Y ahora los científicos han visto que hay un movimiento continuo y está organizado. Campos magnéticos en los planetas. Desde la Biblia, desde hace años, decía que la Tierra estaba suspendida en el espacio. Aún dijo que era redonda, que el Señor estaba sentado sobre el círculo de la Tierra. Hasta Satanás le preguntaron de dónde viene, de rodear la Tierra. Se rodea lo que es redondo. No había telescopio ni nada, y sabían de las constelaciones. Los nombres que los griegos le pusieron a todos esos planetas y astros, sencillamente son de dioses paganos, no se llaman así los planetas. No es Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Venus, Plutón. O sea, no se llaman así. Los nombres de las estrellas y de los astros fue el Señor que se los puso. En Job dice, imagina que Job es el libro más antiguo, tiene como 5000 años de historia. Y hay otro libro llamado el Sefer Enoch, el libro de Enoch, que es citado en Hebreos, en Apocalipsis, en Judas, en Pedro. O sea, no. Que algunos no lo aceptan en el canon es problema de ellos. Pero el libro de Judas cita a Enoch. Los apóstoles estaban en su lenguaje, hablan de versiones de Enoch. Hebreos habla del Padre de los Espíritus de los justos hechos perfectos y de Abel que clama, la sangre de clama. Y del organigrama de 4 puertas, de los 4 cabos, de las 12 puertas. O sea, es algo muy serio el tema es muy serio. Llamados libros apócrifos. No quiere decir herejes, sino escondidos. Pero el judaísmo de hace 2300 años conocían tal libro. Y otros libros más que son mencionados en la Biblia que no los tenemos todos a la mano, como el libro de Yacer, el libro del profeta tal, el otro libro del profeta tal, el libro del profeta tal. O sea, tenemos, y Apocalipsis trajo una revelación de las cosas celestiales y del fin de los tiempos tremendo. ¿Vale? Lo único palpable, como estoy hablando con intelectuales, creyentes, no quiero ofender la mentalidad de nadie, pero este libro no es un libro de teorías nada más. Esa vez que me van a esa universidad estaban queriéndome como menospreciar, porque creían que iba a poner el punto de vista religioso acerca de la creación y de las dos teorías. Yo les dije, yo solo creo en una teoría. ¿En cuál teoría? Me dijeron, en la creación. No, en la evolución. ¿Cómo así? Me dijeron. No, usted creyente, sí, por eso, porque la ciencia son hechos comprobables, no teóricos. No es teoría la ciencia. Si eso es, cuando se dice que es teoría, entonces es una teoría, pero para que se compruebe tiene que ser ciencia. Cuando sea conocimiento, la ciencia son hechos comprobables, no teorías.
Entonces creo que la evolución, les dije, de Darwin es teoría. Y la creación no es una teoría. Porque así todos los minerales que la Tierra tiene los necesita el cuerpo. Y el polvo vuelve al polvo. Y si el hombre fue hecho de la Tierra, está conectado con la Tierra. Y los minerales que tiene la Tierra, así como la Tierra tiene más agua que tierra, también el cuerpo humano tiene más agua que sólido. También el ADN humano. Ahora dicen que el ADN humano tiene 60, son 120 años que puede vivir, y no eso dice Génesis. La vida del hombre serán 120 años. También, hace 4000 años decía, yo hago sacar la Osa Mayor, y las Pléyades, y el Orión, y todas las culturas antiguas conocían de eso, estaban conectados, hicieron calendarios antiguos, y el Señor dice, yo creé las constelaciones. ¿Cómo es eso? Si existe Dios o no existe, va a ser un problema personal de cada quien. Yo vengo de debatir con mucha gente que cree todo lo contrario. Hasta he leído de extraterrestres, de conspiraciones, he estudiado la mayoría de religiones del mundo, de las africanas, las asiáticas, las europeas, estudié el sectarismo, después las denominaciones, el islam, el judaísmo, el cristianismo, el animismo, el hinduismo, los cultos paganos afrocaribeños. He estudiado catolicismo, protestantismo, mormonismo, he estudiado sus libros, sus pensamientos, y yo sé que Dios es uno y que la religión la hizo el hombre aquí abajo. Ahora, por lo tanto, la religión no te define tu eternidad con Dios. Tienes que llegar a la manera de Dios, como Él lo ha dicho, como Él, el Eterno, lo dice. Y lo único guía que podamos tener para el entendimiento es este libro sagrado. Yo lo estudio un poquito en hebreo, pero no para judaizar como algunos creen, ni para que me llamen mesiánico o cristiano o judaizante. Ese lenguaje se lo dejamos a los niños. Aquí estamos en el juego de mi alma. El ser humano es un hombre, es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. No es verdad que solo somos cuerpo. Algo se desprende. Los que se han estado al borde de la muerte saben que algo se siente que se sale. El Salmo 48:14 dice, este Dios, este Elohim, es Eloheinu, Dios nuestro. Él lo guiará aún más allá de la muerte. La vida después de la muerte. ¿Existe o no? Porque el polvo volverá al polvo donde fue tomado. Pero el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y ya vuelvo a repetir, el hablar de Elohim o de Dios en español o God, no estamos hablando de la religión. Las religiones se han robado la Biblia y creen que es de ellos. Hasta la añaden y le quiten, la traducen como les da la gana. Entonces hay un gran engaño de religión en todo el mundo entero es religioso. Pues sí, pero conocimiento es otra cosa, es ciencia. Es ciencia. Al estudiar la Escritura, a todos los hombres que aparecen en la Escritura, van en orden, en hebreo los pone en orden, que dice Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Judá, Moshe, Yehoshua, los Chopetín, los jueces, Barak, Ehud,
Jefté, Jifta, Sansón, Samuel, David, Salomón, los reyes, los profetas, los sacerdotes. Todos hablaron de una relación directa con un Dios creador y vivo, que hablaba y mandaba a sus seres angelicales a hablar, a quemar, a poner juicios. Ese Señor del que nosotros hablamos es temible. Es temible. No necesita templos hechos por manos humanas. No vive en casa, no importa que sean de oro o de mármol. Él mandó a hacer 2 casas en Jerusalén y las mandó a quemar también. Hasta profetizó que las iba a quemar y dijo, las voy a destruir. ¿Y qué es el hombre frente a semejante ser? Bendito sea, Barujú. Aquí está en juego su alma, no pueden andar jugando de religiosos. Y entre más viejos se van poniendo, no importa que le daba, entre más viejos se van poniendo, más cerca van de su muerte. Si es que no los matan, si no se les agarra la locura de matarse. Si se mueren normales, como cualquier anciano. Y entre más años van pasando, más pecados van guardando. O sea, dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy de testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, amando a Elohim tu Dios, al Señor tu Elohim, amándola a Él, atendiendo a su voz, cuidando sus mandamientos, siguiendo su voz, porque Él es la vida para ti. Nosotros creemos que existe un Dios, la gran mayoría del mundo cree que existe Dios, pero lo han mezclado con religión y ahí el detalle, que Él no comparte su gloria con nadie, ni es ídolo, no es representado de como ave o reptil. Adoraron, dice, a las criaturas antes que al Creador, a los dioses mutantes egipcios, a los dioses sumerios, a los dioses mayas, incas, a los dioses caldeos, griegos, indios, persas, romanos. Luego toda la mezcolanza del cristianismo con idolatría mezclada. O sea, aquí es serio. Hay un solo Elohim, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y te dice en español, Jesucristo hombre. Ahora, si existe el Eterno y existe el Hijo, tiene que estar vivo y resucitado. Si en verdad murió y fue crucificado, tiene que estar vivo. Y se le apareció, le dice la Biblia, a los apóstoles. Pero ¿se te ha aparecido a ti? ¿Ha hablado contigo? ¿Has sentido su presencia? ¿Has oído su voz? Todos los hombres de la Escritura y los apóstoles, todos oyeron, percibieron, entendieron y nunca se desprendieron del libro. El que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es el galardonador de que hasta los demonios creen que existe. La gente mandada a la brujería y a la idolatría que a buscar el camino. El camino es a través de la Escritura. El camino de tus mandamientos. Estas cosas son serias. O sea, no es al azar tal cosa. El ser humano nació y fue creado para ser eterno. Para ser eterno. Cuando decimos que hay que conocer a Dios, hablo más que hablar de programas eclesiásticos y de denominaciones con sus ritos inventados. Estamos hablando algo más. Y lo que andamos, y lo que creemos y hablamos, unos enseñan, otros profetizan, otros predican. Unos tienen grandes audiencias, como el Papa tiene gran audiencia. Cree en Dios. Pero ¿qué pasaría si ese señor votara su religión y dijera que deja de ser Papa porque va para la eternidad y que solo va a alabar al Eterno sin idolatría? Lo mataran
o millones y millones de cristianos católicos se convirtieran al Señor. ¿Y qué harían de los ministros protestantes? Con todas sus denominaciones, entre comillas, que realmente es mentira. Muchas de esas denominaciones son sectas. No, están dividiendo el cuerpo, no lo están uniendo, no están edificando el cuerpo. Ahora sí, algunos andan vendiendo atalayas, otros siguen a Morón y el Dios de Mormón. Otros se la llevan de gnósticos, de budistas, otros, de hinduistas, otros siguen a Krishna, otros a Vishnu, a Brahma, otros al Buda, otros a Mahoma. La humanidad entera está en juego. Aquí no es una cosa barata esto. Si existe el eterno, existe la eternidad. No le podemos estar diciendo a toda la gente, descansó en paz ya. ¿Y cómo sabe usted que se fue para donde está el Señor? Si para ir donde está el Señor hay que estar con el Señor aquí. Y para llamarlo Padre hay que ser hijo. Y para ser salvo hay que ser creyente. Y para recibir galardones hay que hacer obras. Y para ser disciplinado hay que portarse mal. La vida eterna consiste en conocerlo a Él. San Juan 17:3. En esto, conocerme y entenderme. Oigan mis palabras. Hay una porción que me dijeron a mí hace 33 años. Yo tuve una experiencia sobrenatural. Se acercaba una Semana Santa en 1987. Cuando tuve un encuentro sobrenatural. Me pusieron una mano en el pecho y me hablaron. Yo oí un versículo que me dijeron de la Escritura. Está en el libro de Eclesiastés 12. Dice, acuérdate, oí que me dijeron. Bueno, eso es una experiencia propia, ¿va? Acuérdate. No, yo no quiero crear ninguna iglesia ni secta, así que no necesito estar engañado con esto. Lo voy a decir que porque yo los últimos 33 años me dediqué más al estudio de la Escritura. Y me alejé de todo. Y traté de reinventarme, empezar de nuevo. Fíjense en esto. Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud. Antes que lleguen los años y vengan los días malos. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y tuve un encuentro exageradamente impactante, que me quedé para ser cerrado después de eso casi 1 año y medio. Casi 1 año y medio, así como lo oye. Y no hallaba qué hacer. Y le pedía que se manifestara, háblame, revelate. Quiero conocerte, quiero saber si estás allí, si está vivo. Acuérdate de tu Creador. Dice el libro de Coelet. Es el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador. Tomen los que están oyendo esta palabra. También ustedes no lo tomen en poco, porque no podemos andar jugando a la vida de la religión, ni al sectarismo, ni andar jugando con el pecado, porque nos vamos a enfrentar un día al otro lado. Y tenemos que estar lavados y limpiados, con temor y temblor. Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Claro, yo no estoy hablando de la santidad religiosa, es de la consagración, dedicados a un solo Elohim.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo nada de alegría, me duele aquí. Cuando entre más viejo se va poniendo la gente, todo le duele. Que le duele el corazón, que las venas, que la cabeza, que los pies. Y empiezan a pensar en comprar la caja a los ancianos. Antes que se oscurezcan el sol y la luna. Antes que eso. Antes que se oscurezca, dice, acuérdate que la profecía dice que el día del Señor vendrá. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. Las estrellas se caerán. Miren lo que dice el Eclesiastés 12:2. Antes que se oscurezcan el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, antes que el tiempo se te pase y el fin lo tengas enfrente. Antes de eso, acuérdate de tu Creador. En mi país, desde que yo tengo memoria, hubo una guerra. Veníamos de sediciones y revoluciones por un gobierno militar totalitario, por la derecha oligarca de este país. Los que conocemos historias vividas lo sabemos. Se empezaron a levantar grupos sediciosos revolucionarios, pro Rusia y pro Cuba, supuestamente luchando por los pobres. Hasta hoy casi todos se sienten engañados por dichas cosas y supuestamente una lucha de clases. Pero lo tremendo es que la gran mayoría que moría eran pobres y jóvenes. Hubo una guerra después de los años 70 que se declaró como una guerra de 12 años fratricida, que es entre hermanos. Murieron supuestamente 75,000 personas. Y nosotros sabemos que casi fue 500,000, así exageradamente. Hacían a rasazón, guerrillas y soldados, los dos grupos asesinaron gente. Hicieron acuerdos de paz y la cosa esa, y la gran mayoría eran jóvenes. Nosotros los padres debemos de ser enterrados por los hijos, no al revés. No debe de ser enterrado, el padre no debe estar enterrando a su hijo. Pero en una guerra, los padres lloraron a sus hijos y los enterraron, los sepultaron, lloraron que los desaparecieron, los torturaron y muchos de ellos no volvieron, fueron emigrantes. Tenemos una diáspora de este país, la mayoría fue buscando y murió en otras naciones, en Italia, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Centroamérica. Luego, después de la posguerra, se desarmaron los grupos armados y nacieron bandas nuevas. Luego nacieron pandillas. Llevamos más de 100,000 muertos más. Y en esas estructuras, la gran mayoría que murió son jóvenes. No es un número estadístico de la policía que diga, hoy murieron 20, ayer 30. No, son familias llorando. No importa que si son de malos o de buenos, este es un concepto personal. Son vidas, son familias que lloran. Murieron jóvenes. Y en las cárceles hay algunos que no saldrán de por vida. Entraron jovencitos y hoy ya están viejos algunos. Nunca saldrán de la cárcel. Y otros están enfermos y moribundos. Y son jóvenes. Y los que andan en estructuras también son jóvenes. Los soldados son jóvenes. Los policías son jóvenes, la mayoría. La juventud emigrante es joven. Los que le bloquean su juventud son jóvenes. Por eso el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque es posible que no logremos pasar de jóvenes. Bueno, yo ya pasé de los 20. Ya viví. Y entre más días se va pasando, estoy pensando en que me encuentro con Él. Así que yo todos los días trato de hablar con Él. Y de ponerme a cuenta. ¿Cómo es ponerme a cuenta? Le pido perdón todos los días. Todos los días me arrepiento, pido perdón. Porque yo no encuentro otra forma para salvarme. Solo que Él tenga misericordia, como Él existe. Y es real, creador de los cielos y la tierra. Me hizo a mí y también hizo la eternidad. Entonces, sabiendo que voy para el otro lado, el ladrón del madero, el ladrón que murió con el Señor, digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
creía que había vida después de la muerte, y habló de la venida y del reino. O sea, esto es un tema de vida o muerte, es un tema crucial. Antes que vuelva, las nubes se vuelvan tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa, los manos empiecen a temblar, ya no se tenga la misma fuerza, antes que tiemblen los guardias de la casa, y se dobleguen los hombres valerosos, las piernas y los muslos se empiecen a doblar, los fuertes, valerosos. Cuando el hombre empieza a agachar su cabeza, va buscando el polvo, va encorvándose el anciano. La fuerza de sus pies, el calzado, el caminar es lento, tiemblan los guardas de la casa. Y aunque en la mente creas que va a poderse defender el anciano, es posible que a menos que haya podido pelear de su juventud y haya guardado su músculo y hecho ejercicio, posiblemente todavía pueda defenderse. Pero cuando van llegando los años, van a temblar los guardas de la casa. Y los hombres fuertes temblarán. Cuando estén inactivas las moledoras, cuando cesen las moledoras. ¿Saben qué son las moledoras? Las muelas. Cuando empieza a caerse de la dentadura, los molares. Antes de eso, acuérdate de tu creador. Porque van a quedar pocas. Y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Las ventanas. Quitan las dos ventanas del cuerpo. Los que miran por la ventana. Cuando empiezas a perder la vista. Que necesitas lentes y después más lentes y después ya no podrás ni ver con lentes. Cuando se empieza a perder la visión. Cuando mires todo borroso, si es que no te enfermas de diabetes con anticipación o no te den otra clase de enfermedades y mueras joven. Antes que se oscurezcan los que ven por la ventana, acuérdate de tu creador. Acuérdate del creador del Boré. Dice, cuando se cierren las puertas de la calle, cuando se cierren las puertas que ven hacia afuera, cuando empieces a perder el oído. ¿Ah? ¿Qué dijo? Antes de eso, aquí está describiendo un anciano que va para el hoyo. Antes, oiga bien, que se cierren las puertas de la calle y se debilite el ruido del molino. ¿Qué dijo? Cuando vuele el ave, cuando los pensamientos se te vuelvan para la niñez, empiezas a recordar tu niñez continuamente y empiezas a hablar cosas de niño otra vez, antes que vuela el ave. Y las hijas del canto sean abatidos, antes que te pueda volver un poco distorsionado del cerebro y los pensamientos vuelen. Yo conocí un anciano, mi tío Daniel Palacio, tenía 90 años y era bien grande, alto, y jugaba conmigo con canicas o chibolas, decimos en mi país. Jugaba como un niño conmigo. Hablé con mis abuelos y a veces hablaban como que si las cosas habían pasado, recordaban a sus ancestros, sus tierras, y está bien, pero antes de eso acuérdate de tu creador. Si es que llegas a llegar a viejo, ahí como en este país que la gente joven muere y matados, asesinados, antes que se aflijan las cuerdas vocales, las hijas del canto, antes que la voz empiece a cambiar. Antes de eso, acuérdate de tu creador. Cuando también tengas miedo de la altura y empiezas a sentir los terrores de la noche, cuando crees que cualquiera te puede hacer daño y haya terrores en el camino porque crees que algo te pueda pasar o te pueda caer o qué va a pasar con tu futuro, antes que florezca el almendro. Mira, me está floreciendo el almendro. Antes que te salgan las canas. Antes de eso, acuérdate de tu creador. No te vas a hacer más joven.
Te vas a hacer viejo. La belleza que hoy tienes, mañana quedará en tu recuerdo. La fuerza de tu juventud y el orgullo quedará en el pasado. Antes de todo eso, acuérdate del Boré, de tu creador. Antes que florezca el almendro y la langosta se arrastre pesadamente, antes que te perdas la fuerza, cuando ya no puedas levantar nada, antes de eso acuérdate de tu creador. Antes que se rompa la cadena de plata, oh, la columna, antes que tu comunión se corte el hálito de la vida, antes que se destroce el tazón de oro, antes que se quiebre la taza, el recipiente, el cuerpo, antes de eso, acuérdate de tu creador. Antes que el cántaro se quiebre junto al pozo, antes que la vasija de barro, el cuerpo humano, caiga. Antes de eso, cuando pierdas el deseo, cuando se te vaya el apetito de todo, acuérdate de eso, de tu creador. Es que lo que pasa es que el hombre va a su eterna morada, y los que hacen duelo, se vea lo que en los hospitales está lleno de funerarias, que no esperan que la gente viva. El mayor negocio que hubo en El Salvador fueron las funerarias. Se hicieron millonarios la gran mayoría. Y de tanto presos, los hospitales, los médicos, los abogados, los jueces, que dejaban ir al que tenía, el otro no. El Señor dice, yo soy vuestro juez, soy vuestro rey y soy vuestro legislador. Yo mismo estaré presente. Todo el sistema democrático, en Isaías dice que Él es nuestro juez. Él va a juzgar a todos los jueces, a todos los legisladores y a todos los que han estado en el terreno ejecutivo. No crean que no van a enjuiciarse. Su descendencia. Esto es serio. Esto no es a la loca. Antes que anden dándote vuelta los que hacen duelo. Los fúnebres, los rezadores. Los endechadores. Antes de eso, acuérdate de tu creador. Que pasa que el hombre se acerca a su morada. Acuérdate de él. Antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro. Antes que el cántaro se quiebra junto al manantial y la rueda, el andar, se rompa en el pozo. Antes de eso, acuérdate de tu creador. Es que el polvo fue tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Es que el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que sigue la eternidad. Él es el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay espíritus demoníacos y hay espíritus de hijos de desobediencia. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate de tu creador. Antes que lleguen estos días. Si es que no morís antes. Acuérdate. A Timoteo le dijeron, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Yeshua Hamashiach. Los predicadores, cuidado del que adultera la palabra, está perdiendo su alma. El que negocia la palabra ya tiene su recompensa. El que divide iglesia va a ser desechado. El que sectariza va a ser considerado hereje. Y los mentirosos tendrán fuera, junto con los falsos profetas. No tomen en poco ni los que predican, ni los que enseñan, ni los que ministran. Y ni los creyentes, e incrédulos, los tiernos, los grandes y los pequeños. No tomen poco este lenguaje. La eternidad existe y un día te vas a encontrar con el Creador. Y ojalá se haga en el gozo, con los brazos abiertos te le espere.
No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, como nosotros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Dios existe y que su Hijo existe, que el Mesías vendrá una vez, volverá a venir otra vez. Y con él todos los que han muerto en él. Aquellos que sus espíritus fueron ascendidos y dejaron su cuerpo en el polvo y vendrán a tomarlo. Antes de eso, acuérdate de tu Creador. Acuérdate, esto es cosa seria. En esta pandemia, la muerte acaba a alguien en la calle. A México le acaba de caer un terremoto de 7.5 en medio de una pandemia. Y va para ahí parte del polvo que se levanta del Sahara. En nuestro país estamos al borde de varias cosas aquí. El polvo del Sahara empieza y puede producir gripes que puede confundirse con coronavirus. Aparte de eso, hay problemas de mosquitos por la lluvia y el agua retenida. Luego, gente durmiendo que todavía no tiene casa. Estamos en una pandemia y tenemos la ignorancia de una clase política torpe. No voy a pedir disculpas por eso. Peleándose, no les importa la vida de la gente, lo que les importa son las elecciones que vienen. Lo hemos visto todos los años. Qué desgracia, Él es nuestro juez. Él va a juzgar a los jueces corruptos de este país y de todo el mundo. Él es nuestro legislador. Él va a juzgar a todos los diputados, no solo el pueblo. También Dios te va a juzgar. También es nuestro rey. Él va a juzgar a todos los presidentes, a los que están vivos. Muchos andan huyendo en este país y otros estuvieron presos y otros murieron. Y otros están en cárcel y los otros andan huyendo. Se va a juzgar a la clase política corrupta de este país. Porque Él es nuestro juez, nuestro legislador, y a los reyes, a los pobres, no solo por ser pobres, bueno, a los pobres idólatras, pobres borrachos, pobres drogadictos también. Y también a los ricos explotadores, no a todos los ricos, estoy hablando de los que explotaron al pobre. Santiago lo dice, Él es nuestro creador y Él se mete en los pueblos, Él pone reyes y quita reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muda los tiempos y las edades, y con Él mora la luz. Él a quien quiere le da poder y a quien quiere le da muerte. Él mata y da vida, Él enriquece y empobrece. Porque del Señor son los cielos y la tierra. Los hombres se les olvida que van a dar cuenta a Dios de sus actos. Gracias a Dios por el perdón de los pecados, porque eso nos hace que nuestros pecados, al ser perdonados, ya no tenemos que dar cuenta. Pero el impío sí. Y aquel que no quiere arrepentirse de sus malas obras. Yo he pecado quizás más que todos ustedes juntos a la vez. Porque conozco el libro, sé dónde uno falla. No necesito que nadie me esté diciendo dónde uno va a fallar. Y este libro escrito en la mente y en el corazón. Pero aquí el Señor va a poner su mano en las naciones. Qué temblores, qué maremotos, qué huracanes, qué pestilencia, qué cambios climáticos, qué descongelamiento de los polos, qué contaminación ambiental, contaminación del humo, la explotación de los recursos naturales, bombas nucleares, bombas atómicas, bombas biológicas, virus producidos en hospitales, en laboratorios, terrorismo, bioterrorismo, el control de las potencias. Será juzgada la tierra. Si el Creador existe, ese Señor ya arrasó la raza humana una vez en el diluvio. Destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Yo he andado en el mar muerto alrededor. Ahí no hay vida, no hay nada. Es la parte más baja de la tierra. Sucedió en los días de Lot, 4000 años atrás. El Señor mandó a destruir a Nínive. Proclamó juicio sobre Roma, sobre los medos persas, sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre las civilizaciones paganas. Adoraron al palo y a la piedra. Aparecieron civilizaciones y desaparecieron sin dejar rastro. Enséñanos de tal manera cómo puede ser temido. Bueno, yo
Al Señor tu Elohim adorarás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Elohim, uno es. Y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todos tus recursos o tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra le enseñarás a tus hijos al andar con ellos en el camino, al levantarte y al acostarte, cuando andas en el campo, para que aprendan a temerme todos los días de tu vida. Enséñanos de esta manera cómo debe ser loado, honrado y ministrado. No podemos acercarnos a Él si no creemos y que Él es el galardonador de los que le buscan y consuela a los enlutados. Así que el que ha muerto en el Señor, tengan consuelo, no están muertos, solo duermen. Voy a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y como Ruth dijo a una judía, tu pueblo es mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Dejen toda religiosidad y dogmatismo y traten de acercarse a Dios como Dios lo manda en la Escritura. No quiere el sacrificio que yo le daría. El corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Shalom a todos. Paz a vosotros.